damos gracias a nuestro Dios en esta hora por la oportunidad que nos da. Una cosa que nos da gusto a nosotros, en especial como predicadores, es el poder visitar algunos lugares. Y cuando llegamos, encontrar que los hermanos siguen fieles al Señor. Es una alegría grande para nosotros saber que los hermanos que en nuestro tiempo se reunían, o hermanos que nosotros fuimos el medio para bautizarlos, siguen adelante. Y cada que estamos en alguna parte invitados a predicar o como visitantes, preguntamos, bueno, y el hermano fulano, y a veces dice, bueno, el hermano sigue adelante. Pero a veces es causa de tristeza cuando preguntamos y el hermano dice, el hermano ya no se reúne, ya no está con nosotros. En verdad es motivo de tristeza porque estamos luchando siempre por lo mismo. Estamos siempre tratando de seguir adelante. A veces la lucha se hace intensa, o a veces pasamos por problemas muy duros, muy fuertes. Pero a través de la clase de predicación nos hemos dicho que el sufrimiento endurece nuestro corazón o lo acerca más a Dios. Una de las dos cosas pueden suceder. Se me ha pedido en esta hora que, siguiendo la secuencia de las predicaciones, el Señor viene o Cristo viene, no te apartes de la iglesia. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 5. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando en sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas, oh amado, versículo 8, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, no queriendo que ninguna, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el tema de la segunda venida que toca el apóstol Pablo, los hermanos de Tesalónica, los hace con el fin de animarlos, porque estaban pasando por las tribulaciones, como dije anteriormente. Pero en el tema que toca el apóstol Pedro en su segunda carta con relación a la segunda venida, es porque había por allí algunos falsos maestros que hablaban y decían que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no se iba a efectuar. Algunos burladores, algunos que querían quitar de la mente de los hermanos que Jesucristo vendría. Y es que quitar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es quitar la esperanza del cristiano. Y esto es algo que el falso maestro hace, quitar la esperanza que el cristiano tiene. Si quitamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, somos los más dignos de conmiseración o los más dignos de lástima. Si quitamos lo que es la resurrección, si quitamos la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, queda solamente como un buen hombre. Y por eso es que Pedro anima a los hermanos que sigan adelante y que no desistan, porque la segunda venida se iba a efectuar. En la carta a los tesalonicenses, hablando de la segunda venida, el apóstol Pablo se lo menciona como una esperanza. Y les habla acerca
el Señor. Pero no te apartes de la iglesia. Si Cristo viene o el Señor viene, no te apartes de la iglesia. Y surgen algunas preguntas a través del tema el por qué los cristianos se apartan de la iglesia. Y vamos a tener algunas respuestas a estas preguntas. El cristiano se aleja de la iglesia o se aparta de la iglesia por la falta de fe. La falta de fe. Cuando vamos a la Escritura, vemos nosotros que la fe es esencial. La fe es importante. La fe es un fundamento fuerte y firme en la vida cristiana. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nos habla mucho acerca del tema de la fe. Y lo contrario a la fe es la incredulidad. Y cuando vamos nosotros a ver las cartas del escritor de los Hebreos, nos damos cuenta que la iglesia estaba a punto de regresar o de apostatar a causa de la incredulidad, la falta de fe. No habían crecido porque había faltado la fe en ellos. Había sido un grande problema. No habían alcanzado la madurez por la incredulidad. No habían llegado al verdadero reposo por la incredulidad. El problema de ellos era un problema de fe. En la carta de los Hebreos capítulo 4, hermanos, y en el versículo 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Está hablando acerca del verdadero reposo, en contraste con el reposo del pueblo que iba a entrar a aquella parte prometida, y dice que no entraron por la incredulidad que había en ellos. Endurecieron su corazón, no obedecieron porque en ellos hubo incredulidad, falta de fe. Y la falta de fe es la que muchas veces hace que el cristiano no siga adelante. La falta de fe es la que hace que muchas veces el cristiano se aparte de la iglesia. Es la falta de fe la que hace que el cristiano desista. Pero nosotros vemos en el ejemplo a los hermanos en Tesalónica, hermanos, que lo que había en ellos era una gran fe. Cuando comencé a estudiar acerca de estos hermanos, acerca del establecimiento de la iglesia, cómo empieza la iglesia, el apóstol Pablo alaba la fe que hay en ellos. En la primera carta de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y el Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Lo que ellos tenían, hermanos, lo que los hermanos en Tesalónica tenían era una gran fe. Habían recibido el evangelio y ellos habían creído en el evangelio. El evangelio había llegado con poder. La fe de ellos era una fe fuerte. La fe de ellos era una fe firme. Sabían en quién habían creído. Estaban convencidos de quién habían creído. Como el apóstol Pablo dice, escribiendo a Timoteo: yo sé en quién he creído y él es poderoso para guardar el depósito de la fe. Una gran fe. La fe de los hermanos en Tesalónica se había extendido, dice en el versículo 8. Dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. La fe se había extendido, se había divulgado. Ellos estaban predicando, ellos estaban siguiendo adelante por la fe que había en ellos, por la gran fe que había en ellos. La fe de ellos era tan grande que dice la palabra de Dios que la fe de ellos estaba
vuestros hermanos como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Entonces, la falta de fe. Bueno, es que el hermano o el cristiano, cuando empezó su vida cristiana, había una gran fe en él. Se depositó una gran fe. El hermano estaba viviendo por fe. Pero luego pasa como en la vida del apóstol Pedro. En aquella ocasión cuando dijo, si tú eres, permite que yo vaya caminando. Y él comenzó a caminar y su vista estaba puesta en Jesucristo. En Jesús estaba puesta su vista. Pero cuando quita su vista de Jesús y comienza a poner la vista en las aguas, él siente que se va hundiendo y dice, Señor, sálvame que perezco. Y luego le contesta, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque dejó de poner su vista en Jesús, la falta de fe. ¿Por qué dudaste? Le dice Jesús a Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué quitaste la vista de mí? Mientras Pedro puso su vista en Jesús, todo iba bien. Mírame, aquí estoy, ven hacia donde yo estoy. Y Pedro iba confiado, y Pedro iba caminando, y Pedro no se preocupaba por el agua, y Pedro no se preocupaba por hundirse. Pedro estaba confiado, Pedro estaba avanzando. Pero cuando comienza a ver el agua, cuando comienza a ver los peligros, comienza a hundirse. Y es lo que pasa muchas veces en la vida del cristiano. Quita la vista de Jesús y comienza a declinar su fe. Y cuando comienza a declinar su fe, viene el desánimo. Y cuando viene el desánimo, entonces se aparta de la iglesia. La fe, hermanos, fue un gran problema para aquel patriarca tan grande llamado Job. Job tuvo un problema de fe. Job maldijo no a Dios no lo maldijo, maldijo el día en que nació. ¿Por qué no morí yo? Dice Job. Dentro de las preguntas que le hace, dentro de las preguntas que él se hace, de las por qué, dice, ¿por qué no morí yo? Dice en Job capítulo 3 y versículo 3, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón se ha concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios de arriba, ni claridad sobre él resplandezca. ¿Por qué? Dice el versículo 11, ¿por qué no morí yo en la matriz, suspiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y los pechos para que los mamase? ¿Por qué? Dice el versículo 20, ¿por qué se le da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Versículo 23, ¿por qué se da vida al hombre que no sabe a dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? ¿Por qué? Job se estaba preguntando, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se le da vida al cansado? ¿Por qué no morí? ¿Por qué? Porque era un problema de falta de fe. Pero después, hermanos, vemos a este gran patriarca con una fe explosiva. En Job 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive. La falta de fe hace que el cristiano se aparte de Dios. Si quitamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo de nuestras vidas, no tendría caso estar esperando. No estamos esperando nada. No tenemos ninguna esperanza. Pero gloria a Dios,
prometió y dijo que si Él se iba a regresar otra vez. Y si Él regresaba, iba a regresar para que donde yo soy, vosotros también estéis. Los discípulos estaban tristes, los discípulos estaban atribulados porque el maestro estaba a punto de dejarlos, estaba a punto de abandonarlos. Había dicho que se iba a ir, había dicho que se iba a regresar al Padre. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué gran promesa, mis amados hermanos. Pero se necesita fe para creer en esta promesa. Porque tengo que seguir adelante por la fe que hay en nosotros. Vamos a pasar por tribulaciones, sí. Vamos a pasar por angustias, sí. Vamos a pasar por enfermedades, sí. Vamos a pasar hasta por la misma muerte, sí. Pero esto no debe hacer que decline nuestra fe. ¿Por qué los cristianos se apartan de la iglesia? Por la falta de fe. Pero no solamente se apartan por la falta de fe. Los cristianos se apartan de la iglesia por la falta de gozo. ¿Sí? Cuando estamos estudiando el libro de los Hechos y cuando vamos a las conversiones que registra el libro de los Hechos, miro una en particular. De todas las que hay, miro una en particular y me llama la atención. En Hechos capítulo 9 y versículo 26, ahí está la conversión de Felipe, del etíope, perdón, ahí está la conversión del etíope, pero mira lo que dice en Hechos capítulo 8 y dice en el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñase? Y rogó Felipe que le subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió la boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Y dice el 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. Y comenzó Felipe a predicarle. Y dice el versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él le dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y luego dice en el siguiente versículo, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Cuál era la causa o el motivo o la razón del gozo? Porque su vida a partir de ahí había cambiado. La vida del cristiano, mis amados hermanos, es una vida de gozo, hermanos, de gozarnos en lo que hacemos, en lo que trabajamos, en estar juntos. Cuando vemos la vida de los cristianos del primer siglo, hermanos, en Jerusalén, eran hermanos que siempre estaban juntos. Dice en Hechos capítulo 2 y versículo 43, estoy seguro que ustedes lo han leído. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué era lo que ellos hacían? Estaban juntos, adoraban juntos, comían juntos, trabajaban juntos, sufrían juntos. Y esto hacía, y esto era causa de gozo, mis amados hermanos. Cuando se pierde el gozo, hermanos, el cristiano se aparta de la iglesia.
que ya no me siento a gusto. Es que ya no siento gozo. Ya no siento aquello que sentía dentro de mi corazón. Como que es algo diferente. Bueno, ¿a quién estamos sirviendo? A Dios. Servimos a Dios. ¿A quién estamos esperando? A Jesucristo. ¿A dónde Jesucristo nos va a llevar? Al cielo. Algunos pueden gritar y decir, no es cierto, están locos, no van al cielo. Pero la Biblia dice que vamos al cielo, que vamos a estar con Él. La Biblia nos habla de la boda del Cordero, la Biblia nos dice que vamos a estar con Él. Y esto me llena de gozo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Por fin se ha llegado el momento en que nos vamos a unir al esposo y por fin no nos vamos a separar jamás. Por fin vamos a estar de día y de noche cantando, alabando a Dios y sirviendo a Dios. El gozo siempre va a estar en nuestro corazón, mis amados hermanos. Cuando el gozo no está en nuestro corazón, el cristiano se aparta de la iglesia. Los hermanos de Tesalónica, dice por qué se caracterizan. En Tesalonicenses capítulo 1:6. Y viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Cuando voy al establecimiento de la iglesia de Tesalónica o Macedónica, dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. El llamado del varón macedonio, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hay una gran necesidad. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay oposición? Sí hay oposición. ¿Hay gente que está molestando? Sí hay. Pero a ellos no les importó que hubiera toda esta oposición. Ellos reciben la palabra del Señor y la reciben en medio de gran tribulación y la reciben con gozo. ¿Por qué? Porque el gozo es algo que caracteriza al cristiano. El gozo es uno del fruto del Espíritu. Dice en Gálatas capítulo 5, mis amados hermanos, en Gálatas capítulo 5, dice los que andan por el Espíritu, y dice en el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Uno de los frutos del Espíritu es el gozo. La falta de gozo es la que hace que los cristianos se alejen de la iglesia. Cristo viene. No te apartes de la iglesia. Sería maravilloso que cuando Cristo viniera, como iglesia estuviéramos gozosos, esperando al esposo. Como aquellas vírgenes prudentes, que cuando ven que llega el esposo y cuando comienza a tocar el esposo, ellas salen y reciben al esposo. Pero sería muy triste que fuéramos como las vírgenes insensatas, que no están preparadas. Y al no estar preparadas, corren y comienzan y traen aquel aceite que les falta, y cuando regresan, la puerta se había cerrado. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La falta de gozo hace que el cristiano se aparte de la iglesia. Pero esa falta de gozo que hay es porque él ha dejado las cosas más importantes por ocuparse en las cosas de la tierra. Colosenses capítulo 3 y versículo 1. Si pues haber gritado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Estamos en el mundo, sí, pero no somos del mundo. Estamos como extranjeros. Vamos de paso. Vivimos aquí, estamos aquí, pero no
se nos olvide que no nos vamos a quedar aquí para siempre. Las cosas que podamos tener no nos pueden llenar de gozo, porque el gozo del Señor es algo diferente, es el gozo del Espíritu Santo. Es el gozo que se produce en nosotros al servir, al ser hijos de Dios. El gozo de saber que un día vamos a estar con Él y vamos a gozar de todas esas maravillas, de todo eso que nos ha prometido. ¿Por qué el cristiano se aparta de la iglesia? Por la falta de gozo. Pero finalmente, ¿por qué se aparta de la iglesia? Por la falta de amor. ¿Qué problema? ¿Qué problema muchas veces es cuando falta el amor? Y recuerdo que en cierta ocasión hablaba o daba la clase acerca de la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso tenía muchas cosas que podemos imitar. La iglesia de Éfeso era una iglesia muy trabajadora, una iglesia que tenía muchos atributos buenos. Pero luego, hermanos, dice en Apocalipsis capítulo 2, acompáñenme. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La falta de amor. Eso hace que los cristianos se aparten de la iglesia. Pero a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se va enfriando. Como esta iglesia había fallado solamente en alguna cosa. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Trabajas, tienes proyectos, tienes celo, eres paciente, no puedes soportar a los malos, has sufrido, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero has dejado tu primer amor. Eso es lo que hace que muchas veces el cristiano se aparte de la iglesia. Comenzamos nosotros a enemistarnos. Si regresamos a Gálatas capítulo 5, dice en el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Pero los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, mas el fruto del Espíritu es amor. Ese es el primer fruto, el amor. Ese amor que dice el apóstol Pablo cuando habla en su primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Ese amor verdadero, ese amor que tiene que ver con la iglesia, ese amor que dice en primera de Corintios, capítulo 13, dice en el versículo 4: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y dice: el amor nunca deja de ser. Y dice una de las cartas de Juan: el perfecto amor echa fuera el temor. La falta de amor
se apartó de la iglesia? No sé. No entiendo. ¿Qué vio? No sé. ¿Qué observó? No sé. Pregúntenle. Quizás a veces nuestra indiferencia. Quizás a veces trató de regresar y nosotros lo veíamos como que no queríamos que regresara. Quizás a veces él quería platicar con nosotros y nosotros nos volteamos como que no quería que platicara. Quizás él quería que nosotros lo entendiéramos y nosotros decíamos como que no queríamos entenderlo. Quizás no quisimos perdonarlo. Es que no podemos perdonarlo. Has caído en pecado, no podemos perdonarte. La falta de amor. El amor nunca deja de ser. La iglesia en Tesalónica, hermanos, porque es de la que estamos hablando, se distinguía por el amor. En la primera de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo se dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordarán con cariño, deseando vernos como también a vosotros nos recuerdan con amor. Juan, el apóstol del amor, nos habla mucho acerca del amor y nos enseña acerca del amor. Pero necesitamos comenzar a practicar el amor. Bueno, hermano, pero es que es algo que ya sabemos. Quizás es algo que ya sabemos, pero tenemos que ponerlo en práctica. Estamos esperando a Jesucristo desde el cielo, dice en la primera de Tesalonicenses 1:10, y de esperanza del cielo Jesucristo, el cual nos salva de la ira venidera. Estamos esperando que regrese y queremos ir todos con Él, pero queremos ir todos juntos. Tenemos que preocuparnos por ir todos juntos al encuentro con el esposo. La esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. A la esposa se le ha concedido que regrese, que esté con el esposo, que se goce con el esposo. Y nosotros queremos ir como familia. Y si nosotros queremos ir como familia, tenemos que preocuparnos por los demás. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Y el Señor nos haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con nosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Y los que habían creído, todos eran de un mismo corazón. La falta de amor. La falta de amor es lo que puede hacer que el cristiano se aparte de la iglesia. Finalmente, Cristo viene, no te apartes de la iglesia. Lo que puede hacer que se aparte de la iglesia es la falta de esperanza. Primera Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No queremos que os entristezcáis, hermanos, como los otros que no tienen esperanza. Porque los que no tienen esperanza, mis amados hermanos, cuando sus familiares mueren, están hechos en un mar de lágrimas. Y nosotros también lloramos. Pero tenemos la esperanza de que un día nos vamos a reunir con nuestros seres queridos y con Jesucristo. Amén. Pero si estamos todos dentro de la iglesia, ¿vale la pena ser cristiano? Amén. ¿Vale la pena ser hijo de Dios? Amén. ¿Vale la pena ser fiel? Amén. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar como la iglesia de Tesalónica y decir, hermano, no te apartes de la iglesia. No te vayas de la iglesia, no te separes de la iglesia va a sufrir. La iglesia va a sufrir, el cuerpo va a sufrir, la iglesia va a llorar, la iglesia te va a extrañar, la iglesia no va a ser la misma porque tú ya no estás con nosotros. Queremos que estés con nosotros, queremos que sigas con nosotros. ¿Cuál es tu problema? Si tu problema es la falta de fe, entonces allí tenemos nosotros que esa fe, hay que trabajar en esa fe para que esa fe vaya creciendo, esa esperanza de la segunda venida. Si tu problema es el gozo, hay que trabajar para que te goces en lo que haces. Si tu problema es el amor, hay que trabajar para que el amor te vaya creciendo cada día más. Y si tu problema es la esperanza, aquí tenemos la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene. Cristo viene. Por ningún motivo, por ninguna razón, y aparte de la iglesia. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8 dice en el versículo 34: ¿Quién es el que nos condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35. ¿Qué nos separará del amor de Dios, del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? Tampoco. ¿Persecución? Tampoco. ¿Hambre? Tampoco. ¿Desnudez? Tampoco. ¿Peligro? Tampoco. ¿O espada? Tampoco. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas en el matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Noten bien, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo viene. No te apartes de la iglesia. No te apartes de la iglesia. Por ninguna causa, por ningún motivo, por ninguna razón. Permanece fiel. Pablo dijo: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, escuchen bien, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Pelear? Tenemos que pelear. ¿Luchar? Tenemos que luchar. Obstáculos van a venir. Inconvenientes van a venir. Pero nosotros tenemos que seguir firmes y adelante. ¿Saben por qué?
Porque un día, cuando usted y yo no entendamos o no sepamos cuándo Él va a venir por nosotros y quiere que estemos con Él. Y nosotros también queremos que esté con nosotros. El Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor viene, es lo que hemos visto a través de sus mensajes. Es necesario estar preparados. El Señor viene, es necesario vivir piadosamente. Y el Señor viene, es necesario que no te apartes de la iglesia. Vamos a cantar un himno. Quizás usted es un cristiano, pero quizás por alguna razón se siente lejos de la iglesia. No es que Dios se haya alejado de nosotros, no es que Dios se aleje de nosotros. Nosotros nos hemos alejado de Dios. Dios está donde mismo. Dios está esperando. Sus promesas se van a cumplir. Si Él ha dicho que nos va a dar la vida eterna, nos va a dar la vida eterna. Si Él ha dicho que nos va a dar un lugar especial, nos va a dar un lugar especial. Si Él ha dicho que nos dará la corona de la vida, nos las va a dar. Pero nosotros tenemos que regresar a Él. Quizás en esta tarde haya cristianos que se sienten lejos, que se sienten que se han alejado, que se sienten que ha muerto su esperanza o el gozo o el amor. Es el momento que venga. Mañana no sabemos, pero el día de hoy es una buena oportunidad para que usted al salir de ese lugar diga: si es que Dios viene por mí esta noche, estoy listo para irme con Él. Esta noche vienen a pedirte tu alma, esta noche. Y lo que has provisto, ¿para quién será? Puestos de pie para cantar el himno de